Paul Johann Vincent von Feuerbach nació el 14 de enero de 1775 en Heinichen. Paul fue un jurista y filósofo alemán. Escribió muchas obras sobre diferentes temas relacionados con su disciplina. Su libro más famoso, que también puede ser leído como un tratado de jurisprudencia, es sobre Caspar, y a quien visitó y tomó bajo su tutela. Paul fue el máximo representante de las teorías relativas de la pena. Paul fue, además, consejero jurídico, profesor universitario, asesor de la policía de München, presidente de diversos tribunales de apelación y padre del afamado filósofo Luhmann y del prestigiado matemático Karl. Obtuvo su doctorado en filosofía por la universidad de esa misma ciudad. Autor de la teoría coacción psicológica. Revolucionó todos los conceptos del derecho penal de su tiempo en los campos del derecho procesal penal, de la psicología criminal, de la teoría del Estado y la filosofía del derecho. En 1805, el ministro de Justicia de Baviera le encargó la elaboración de un nuevo código penal. 3 años después, fue consejero privado. En este último año comenzó a ejercer como presidente del Tribunal de Apelación de Innsbruck, cargo en el que permanecería hasta su muerte. También fue uno de los más importantes promotores de la abolición de la esclavitud de su época, y nada menos que del autor del Código Penal de Baviera 1813, uno de los documentos prototipo más importantes dentro de los ordenamientos jurídicos, tanto europeos como latinoamericanos. Código Penal de Baviera. En el campo de la codificación de sus teorías, tomaron cuerpo en el Código Penal de Baviera, de 1813, que después tendría un gran influjo en otros estados alemanes, así como en códigos sudamericanos. Entre 1814 y 1817 fue vicepresidente del Tribunal de Apelación de Bamberg. Feuerbach pensaba en esencia que el derecho es independiente de la moral y siempre se opuso a la pena como venganza. Sus teorías tomaron cuerpo en el Código Penal de Baviera de 1813. Fue muy importante su aportación para la abolición de la tortura en Baviera en 1806. Se cuenta también que Paul fue pensador influyente a los 25 años y que ya había revolucionado todos los conceptos del derecho penal de su tiempo, en los campos del derecho procesal penal, de la psicología criminal, de la teoría del Estado y de la filosofía del derecho. Y dejó sentadas las bases para la adopción del sistema de procedimiento público. Aportaciones al derecho penal. Teoría del impulso psíquico. La teoría del impulso psíquico, según el propio temor al castigo, ha de ser suficiente para disuadir a los delincuentes en potencia. Su teoría del constreñimiento psicológico expone a la pena que se le confiaba la función de detener a las personas, mediante la amenaza, antes de la comisión del delito. Al parecer de Paul, para evitar que se cometan hechos delictivos, es necesario que a la representación del placer relacionado con la conducta delictiva se proponga la representación de un dolor, delineado en la ley como consecuencia segura e inderogable de la conducta misma y de la intención superior al eventual placer derivado de la comisión del delito. Principio de legalidad. Dedicó su obra Nullum Crimen, Nulla Poena, Sine Praevia, Lege Ponelli, garantía individual, que consiste en exigir al Estado ley escrita, cierta y previa. Formula el principio de legalidad para que se cumpla la amenaza psicológica que contempla una triple dimensión. Número 1. Nullo poena sine lege. No hay sanción sin ley anterior que lo establezca como tal. Número 2. Nulla poena sine crimen. De estar determinada la conducta amenazada. Número 3. Nullo crimen sine poena lege. La sanción debe estar legalmente señalada para esa conducta criminal. Al principio de legalidad, Paul dice que este principio es esencialmente garantista, ya que con él el Estado de Derecho especifica el contenido y fundamento de las intervenciones que ha de realizar sobre los ciudadanos con el mayor rigor posible, y que éstos tengan la posibilidad real y efectiva de conocerlo en tal sentido. Este principio cumple con una doble función garantista. El Estado debe señalar el hecho punible y la pena. Paul además escribió observaciones sobre la institución del jurado, crítica de la ciencia del derecho penal, manual del derecho penal común establecido en Alemania
crítica de los derechos naturales y casos notables de jurisprudencia criminal, además de otros muchos escritos sobre materia legal que vieron la luz entre 1795 y 1832. En sus ratos de ocio tradujo el poema de Indio Gita Govinda. El conjunto de su obra fue recogido en una bibliografía por su hijo. Paul falleció en Frankfurt del Meno el 29 de mayo de 1833.